Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí procurando llevar los estudios del libro de Apocalipsis a través de la lectura de la Escritura y analizándola brevemente con respecto a otras porciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y procurando personalizar la iglesia en cada uno de nosotros según lo considerado a través de la Escritura. Considerémonos, formamos parte de la iglesia. Jesucristo nos dijo, somos su cuerpo. Así que podemos adaptar este mensaje a cada uno de nosotros sin importar el nombre con que se identifique su iglesia o su congregación. El mensaje es personal y para cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Tiatira, recordando que estas mismas se encontraban en Asia, las 7 iglesias a las cuales envía el mensaje. Y quien envía el mensaje a estas iglesias es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así pues, vamos a mirar en esta ocasión y a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 al 28, los cuales contienen este mensaje a esta iglesia. Y dice así, Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, es el que envía el mensaje, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a detenernos en la porción el Hijo de Dios, porque durante su ministerio, Jesucristo, aunque testificó que era el Hijo de Dios y Dios mismo testificó acerca de él, porque Jesús no testificó de sí, sino que el Padre testificó de su Hijo. Y eso es lo importante, que nosotros debemos de creer en el Hijo de Dios para poder formar parte y ser herederos de la vida eterna, juntamente con Cristo, porque en Él hemos sido adoptados hijos suyos. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo fue acusado y llevado a la muerte, porque dijo ser hijo de Dios. Así que por esto nuestro Señor Jesucristo mismo él testifica, el Hijo de Dios dice esto, el Hijo de Dios da el mensaje. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no seamos condenados, que escapemos de la condenación y seamos participantes de la vida eterna que Él vino a ofrecer a cada uno de nosotros en su sacrificio. Mateo 26:63, miramos estas acusaciones. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En otras ocasiones he mirado este texto, o hablé acerca de este texto, porque a los sacerdotes correspondía ofrecer el sacrificio de la expiación por el pecado del pueblo. Así que estos sacerdotes, sin darse cuenta, estaban por ofrecer a Jesucristo en sacrificio por el pecado del mundo, sin darse cuenta. Así que no los tomemos como culpables, sino mayormente tomémoslo como un cumplimiento de la palabra de Dios a nuestro favor. Así que veámoslo de esta manera. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofetearon. Y así nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la tumba. Pero el Padre lo levantó con poder para dar testimonio de que nuestra salvación estaba hecha, había sido lograda en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Hijo de Dios
entregado a la muerte. Vemos que Él envía el mensaje a las iglesias, el Hijo de Dios, pero no se hizo a sí mismo Hijo de Dios de la manera en que fue acusado, sino que encontramos en profecía, en el Salmo 2.7 al respecto, diciendo: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesucristo fue engendrado por el Padre. Por eso es que le conocemos como el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado por el Padre. ¿Sí? De ahí en fuera, todos los demás que hemos llegado a ser hijos de Dios es por adopción, por haber creído en Él. Porque la Escritura nos dice: a los que le recibieron, les da la autoridad o poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, al introducir Dios a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al mundo, Dios testifica de Él, diciendo en Mateo 5:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Él es el que está dando el mensaje a las iglesias. A Él es a quien tenemos que prestar atención y adueñarnos de su consejo, poner en práctica su consejo. Ahora, Jesús fue enviado con el propósito de salvar al mundo. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí donde usted puede formar parte de esta salvación o de esa condenación que le espera a los que no creen. Porque Dios ha puesto la responsabilidad en el corazón de cada persona para que no haya quien se queje que haya sido excluido. Dice en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado. Así que si usted cree, ha escapado de esa condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El incrédulo al Hijo está bajo condenación. Por eso es que en otras porciones de la Escritura nos exhorta a que escapemos de esa condenación, porque es necesario que creamos en Él. Él es el único que nos puede libertar. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de esa condenación a la que estamos expuestos cuando no creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque no ha creído el que en Él, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que con ese propósito fue que el Hijo de Dios vino al mundo. Y nos dice el mensaje, y a quien envía el mensaje, no sin antes identificarse. Y él dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, vamos a mirar que la Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hebreos 13:8. Podemos darnos cuenta nosotros que las visiones que tuvieron los apóstoles, en esta ocasión Juan, Pablo y Pedro y muchos de sus discípulos que anduvieron con él, en las visiones que tuvieron acerca de nuestro Señor Jesucristo, vemos que estos tuvieron una misma similitud en la apariencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto da veracidad a la Escritura. Tanto los apóstoles como los profetas miraron una imagen similar a esta que describe nuestro Señor, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, consideremos esto, que estos escritores no se conocieron muchos de ellos entre sí, sino que en diferentes épocas, en diferentes edades, escribieron o recibieron estas visiones de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, podemos ver que tuvieron una misma similitud en la imagen y el personaje al cual identificaban, lo cual nos testifica de Dios y de su Hijo. Por eso es que se nos dice: Jesucristo es el mismo
ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. Y veamos acerca de estas revelaciones, no sin antes traer a memoria que el consejo de nuestro Señor Jesucristo es el mismo. No os dejéis llevar por diversas doctrinas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Recordemos, hemos notado a través de estos estudios o estos mensajes a la iglesia que la salvación es por gracia. Así que no nos dejemos llevar pues por diversas doctrinas y extrañas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos dice en Apocalipsis 1:9, y ya lo hemos visto, así que lo voy a resumir leyéndolo, aunque está escrito, y usted lo puede leer claramente. Y vuelto vi, cuando Juan escuchó la voz del Señor que hablaba detrás de él, volvió a ver quién le hablaba y dice, y vuelto vi, y vio en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Note el texto, dice, el que tiene ojos como llama de fuego, Apocalipsis 2:8, perdón. También, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es la visión de nuestro Señor Jesucristo, y una visión gloriosa, por cierto, que denota la autoridad que el Padre puso en sus manos. No obstante, también vemos que Daniel tuvo una visión similar, y esto muchos años antes de que Juan tuviera esta visión, quizás algunos 300, 400 años antes, no recuerdo exactamente, pero fueron muchos años antes en que Daniel tuvo una visión similar a esta. Nos dice Daniel 10:4. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de muchas aguas. Así que podemos ver nosotros que la visión que tuvo Daniel, podemos compararla con la visión que tuvo Juan, y podemos darnos cuenta que es grande en similitud, por no decir es la misma, ¿sí? Solo que la forma en que la expresan es diferente. Así que Pablo acerta pues al testificarnos en Hebreos 13:8 nuevamente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Jesucristo nos da ese mismo mensaje. No os dejéis llevar por diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. No nos dejemos pues llevar por diversas doctrinas y extrañas. Y es que dentro de esta iglesia de Tiatira se habían introducido o se estaban introduciendo, así como al presente, en medio de las congregaciones se pueden introducir doctrinas diversas y extrañas. Nos es necesario pues inquirirlas y llevarlas a la luz de la Escritura para saber si éstas están conforme a la voluntad de Dios. Note, repitiendo el texto nuevamente, el Hijo de Dios dice esto, porque Él conoce todas las cosas, nos dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Note, Él conoce las cosas que se están haciendo dentro de la iglesia, que está haciendo nuestra propia persona. Y Él sabe si en sí hacemos más o menos de lo que hacíamos en el principio que le creímos. Si comunicamos el Evangelio como es debido, pues la Escritura nos testifica que el que oye diga, ven. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, ¿sí?
Así que Él conoce todas las cosas. Y esto nos lo testifica también Juan, que durante su ministerio nuestro Señor Jesucristo dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones. Y nos lo testifica en el libro de los Salmos, diciéndonos que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Así que nuestro Señor Jesucristo, Él conoce el todo de nosotros, hablándole a la iglesia, Apocalipsis 2:20, le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Note, conocía su amor, sus obras, su servicio, su paciencia, y aún el trabajo que hacía era mucho más que el primero que cuando le creyó. Pero tenía unas cosas en las que estaba fallando, y son estas, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Entonces, veamos nosotros, y puedo decirles al presente en forma de comentario, históricamente y actualmente, según el conocimiento que tengo al presente, solo 2 congregaciones nacionales e internacionales admiten las enseñanzas de una mujer que se considera profetisa o corredentora, y de su participación dicen es necesaria para que seamos o para que se efectúe nuestra reconciliación con Dios. Solo 2 congregaciones se hace mención en lo que tengo yo de conocimiento. El Señor lo conoció desde el principio y hace mención al respecto, que toleras a esa mujer que se dice profetiza. La enseñanza o el mensaje es no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas. Así que vamos a mirar quién era Jezabel, que estaba siendo tolerada por esta iglesia. ¿Y qué es lo que hacía Jezabel? En el libro primero de Reyes, capítulo 16, versos 29, encontramos una historia de Acab y de su esposa Jezabel. Esta historia usted la puede leer en primer libro de Reyes, capítulo 16, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Son aproximadamente 26 páginas en la Biblia que relatan algo de sus hechos acerca de Jezabel. Y, usted podrá darse cuenta a qué estaba desviando esta mujer, al pueblo de Dios. Porque ciertamente el adversario quiere acabar con el ser humano, quiere poner al ser humano en contra de Dios. Y nos dice, resumiendo estos capítulos, recuerde, son muchas, 26 páginas resumidas solamente en unos cuantos textos, lo voy a resumir. En 1 de Reyes 16, 29 nos dice, comenzó a reinar Acab sobre Israel y hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Acab se engañó en su corazón, pérfidamente desobedeció los mandatos de Dios siendo rey de Israel y cometió pecado en contra de Dios. Y no conforme con eso, sino que quebrantó los mandamientos de Dios. Y dice, verso 31, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Sí? Cosa que Dios había prohibido. Entonces, si Dios les dijo abstente, es necesario obedecer. Y la Escritura nos exhorta a nosotros diciendo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Brincando al capítulo 18, primero de Reyes, nos dice, Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Así que ella, acababa con los predicadores, con los evangelistas, con todo aquel que predicara del evangelio
o de la salvación en aquel tiempo, o de los mandamientos de Dios en aquel tiempo, y ahora puedo decirles del Evangelio de salvación que se predica ahora, es, por así decirlo, el mismo espíritu de Jezabel obrando en estas personas al presente. ¿Sí? Y está en medio, escuche, de una iglesia. Lo dice la Escritura, la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Porque esta viene y engaña. Y dice en 1 Reyes 21:2, y Acab habló a Nabaot diciendo, fíjese bien los hechos de Jezabel, dame tu viña para un huerto de legumbres. Y Nabaot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y era una ley establecida por Dios, que no se podía vender la herencia que había recibido una persona, ni traspasarse a nadie más. Había de quedar con ella y su descendencia y a su posteridad. Y vino Acab triste y enojado, porque no se le quiso dar la herencia que él pedía, siendo rey. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu? ¿Eres tú ahora el rey de Israel? Alégrate, yo te daré la viña de Nabaot. Y escribió a los ancianos y a los principales y dijo, poned a 2 hombres perversos que atestiguen contra Nabaot y sacadlo y apedrearlo para que muera. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Cuando Jezabel oyó que Nabaot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña que deseabas. Y Acab se levantó para tomar posesión de ella. Estos son los trabajos que hacía, o las cosas que hacía Jezabel, infundiendo mentira e injusticia al pueblo, a los líderes, a los gobernantes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía? Quería acabar con todo lo que se llamara Dios y sobrepasar los mandamientos de Dios. Pero en 1 de Reyes 2:9-30 está el término de Jezabel y quizás cosas de las cuales nosotros podemos notar por las cuales se introducen sus hechicerías, sus mentiras, sus doctrinas. Dice en 2 de Reyes 9:30, dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, intentó seducirlo, porque este Jehú traía el fin de Jezabel, no por sí mismo, sino por mandato de Dios, porque Dios le había dicho que acabaría con esa doctrina, o con esa reina que estaba gobernando en ese tiempo. Pero note la astucia de esta, aún queriéndose seducir al siervo de Dios. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y esto con el propósito de seducir a este varón, Jehú. Ahora, en paréntesis, el antimonio es una sustancia química tóxica que se usaba en el maquillaje de las mujeres de la antigua Grecia y Egipto para ennegrecer las pestañas y las cejas. Y usted podrá darse cuenta que parte de esto aún se practica en nuestros días. Y si esto es enseñanza de Jezabel, ¿se abstendría usted para someterse a la voluntad de Dios, a no ser participante en ello? Apocalipsis 14:13 nos dice lo siguiente, y aunque este texto es escrito para los que mueren en el Señor, nos dice lo siguiente, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Murió Jezabel, pero sus hechos aún se siguen practicando. Sería menester, sería necesario que procuremos
conocer de sus hechos más, leyendo en este libro de Reyes, primer libro de Reyes 21 y segundo del libro de Reyes hasta el capítulo 9, se dará usted cuenta de estos hechos y podrá usted abstenerse para no ser participante de la condenación que sobre quienes practican estas cosas dentro de la congregación serán echados en cama, dice la Escritura. Recuerde, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Moriremos, sí, pero algunos de nuestros hechos seguirán siendo practicados por otros. Pero nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es justo. Nos dice en Salmo 116, verso 5, clemente es Jehová, justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y nuestro Dios misericordioso, en labios de nuestro Señor Jesucristo, a esta iglesia le dice, y note su paciencia, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Por mucho tiempo Dios le dio la oportunidad de arrepentirse a Jezabel y no quiso, hasta que trajo el mal que Dios había determinado para con ella, a grado de que quedó irreconocible, se nos dice la Escritura en los términos de ella. Dice la Escritura, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Escritura en 2 de Pedro 3:9 nos dice a cada uno de nosotros, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que quien no se arrepienta de sus pecados y haya salvación y gracia en nuestro Señor Jesucristo durante los días que vive, durante nuestro peregrinar, será horrendo el término de tal persona. En Habacuc 2:13 nos dice, aunque la visión tardare por un tiempo, aunque esta profecía tardare por un tiempo, sepa que se apresurará a su fin y no mentirá. Se va a cumplir, nos dice Habacuc 2:3. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y recuerde, en la clase anterior miramos, has guardado mi fe. Es necesario que guardemos esa fe, que es la que nos encamina a la salvación. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento, y a esta iglesia, y a esta mujer le ha estado dando tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Y a los que practican su doctrina también le da tiempo para que se arrepienta y no han querido. Este será el fin de ella. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Estas cosas vendrán sobre la tierra. La Escritura nos dice, por cuanto no se arrepintieron de sus pecados, ni dejaron de adorar a los ídolos. Y lo estaremos mirando en las próximas lecciones, conforme vayamos leyendo la revelación del libro de Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:6 nos dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor arrojará en cama a ella y a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Y a los que se extraviaron de la fe serán traspasados de muchos dolores. Ahora, veamos cómo el cumplimiento de esta escritura se llevará a cabo. No solo porque Juan la está diciendo, sino porque ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Diciendo en Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia
En lo que leímos acerca de Jezabel, era soberbia en sus hechos. ¿Sí? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. A esa cama es que será arrojada. Note, Jezabel y todos los que prosiguen en sus enseñanzas, todos los que siguen sus enseñanzas. Eso lo testifica la Escritura. ¿Y por qué razón? Proverbios 1:24 nos la da. Por cuanto llamé, o nos llamó el Señor, y no quisimos oír, o no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Note, nuestro Dios es misericordioso, pero por cuanto le desechamos, también Él nos desechará si le desecharemos, si no nos arrepentimos. Y ese será el fin de la soberbia, cama de gusanos. Y el Señor Jesucristo lo dice, la arrojaré en cama. ¿Sí? Y también dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Él pagará a cada uno según sus obras. Pues la Escritura nos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Sí? Después de muerto, compadeceremos todos delante de Él y recibiremos según lo que hayamos hecho. Pero aquí se nos da una amonestación aún. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. El Señor mismo será nuestro ayudador. Pero nos dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apartaos pues de las obras de Jezabel. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, vamos a mirar con respecto a las obras que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica o que guardemos. Porque dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y de qué obras está hablando? Jeremías 9:23 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se enorgullezca usted en lo que cree o lo que haya logrado, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en las condecoraciones que haya recibido, entre tanto que estuvo en el ejército. Ni el rico se alabe en sus riquezas, ni en todo lo que haya adquirido según sus posesiones. Pero dice, mas alábese el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Reconozca a Dios primeramente sobre todas las cosas que tenga. Y sepa que Él es quien hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas son las obras que todo hombre debe de poner en práctica. Hacer misericordia, hacer juicio y justicia, juzgar rectamente, es lo que demanda el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, quien haga estas cosas, las ponga en práctica, dice el Señor, le daré autoridad sobre las naciones. En Isaías 56:1 nos dice, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Así que el Señor desde el Antiguo Testamento nos exhorta a que hagamos sus obras de justicia, de juicio, del derecho, cosa que nuestro Señor Jesucristo mismo nos recomienda.
bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Será bienaventurado. ¿Por qué? Porque dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Note, al que venciere y guardar mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Así que es Jesucristo quien nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Sabiendo esto, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9 nos hace saber, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos nación santa, un pueblo adquirido que nos compró nuestro Señor Jesucristo a precio de sangre, como se nos testifica en otras porciones por el apóstol Pablo. Fuimos comprados con sangre, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si fuimos adquiridos por Dios, anunciemos que esa salvación es para todo aquel que pueda creer. Formemos parte de ese pueblo glorioso, para que no vayamos a la cama que ha de ser, en la que ha de ser arrojada Jezabel y sus seguidores a causa de sus doctrinas. También dice el Señor, le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Verso 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el mensaje que Dios envió a la iglesia de Tiatira. Y a cada uno de nosotros. Formamos parte de esa iglesia, y de qué manera. Dejándonos llevar por diversas doctrinas o guardando las obras que nuestro Señor Jesucristo demanda. Y mismo Dios en el Antiguo Testamento nos exhorta a ponerlas en práctica, a hacer justicia y juicio, porque estas cosas quiero, dice Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que la palabra de Dios edifique nuestras almas y nos encamine a su salvación por su gracia. Hasta la próxima.